El doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este martes 5 de marzo, perdón, 4 de marzo, como siempre hacemos las videoconferencias los miércoles, 4 de marzo del año 2025. Es un gusto para mí el que presente un tema que es por demás de mi agrado y creo que es un tema importante porque todos nosotros, los médicos, en algún momento hemos tratado pacientes asmáticos y precisamente como hemos tratado estos pacientes, hoy voy a hablarles a ustedes de la importancia de la flujometría en el control del escolar asmático. Creo que este tema se presta mucho a discusión y polémica porque hay muchas opiniones, cada quien tiene su experiencia y pues creo que todo mundo merece opinar y yo quiero darles una perspectiva de lo que ha sido mi vida profesional en los últimos 30 años. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses. Lo que voy a mostrar aquí es bajo mi responsabilidad. No recibo ninguna dádiva, ni dinero, ni auspicio, ni nada en esta presentación. Vamos a recordar algunas cosas básicas de qué es la respiración. Y digo esto porque en ocasiones estamos más preocupados por aprender o enseñar enfermedades que lo normal. Y entonces aprendemos mucho de lo que son las enfermedades sin saber siquiera qué es lo normal o cómo se comporta el cuerpo humano. Y la respiración, eh, perdón que esté pasando así las diapositivas, pero tengo que dar admisión a algunos que están en la sala de espera. Y la inspiración es el fenómeno de introducir el aire ambiental a nuestros pulmones a través de la nariz y la expiración es sacar ese aire que se inspiró a través de la boca. Eso es lo normal. Y además, esa entrada de aire por la nariz, pues filtra el aire, lo calienta, lo humedece y de esa manera es como debe de entrar a los bronquios. Si no se filtra, o sea, si no se respira por la nariz, pues no se filtra, no se humedece, no se calienta el aire. Y eso va a traer repercusiones en los asmáticos muy importantes que están totalmente relacionados con lo que es el control del asma. Eh, Existen mecanismos ya muy conocidos entre las cosas que afectan la respiración nasal y que tienen repercusiones en el asma, a través en los bronquios. Y la rinitis posiblemente sea, que es la inflamación de la mucosa de la nariz, posiblemente sea el padecimiento más frecuente a nivel mundial. Y tiene una reacción que es parte de su función al estar filtrando partículas que llegan en nuestra inspiración y a partir de ahí se empiezan a desencadenar en algunos pacientes, sobre todo atópicos, manifestaciones inflamatorias y que tienen mayor o menor repercusión. Depende qué es lo que querramos en ese momento estudiar. Entonces, imagínense ustedes que, según cifras, dicen que hasta un 80% de los asmáticos tienen rinitis
y que alrededor de el 40% de los riníticos crónicos desarrollan asma. Yo tengo otra idea. Yo diría que el 100% de los asmáticos tiene rinitis, como vamos a ver más tarde, con la tendencia de decir que tenemos una sola vía respiratoria. Y desgraciadamente hay un subdiagnóstico o no tenemos manera de explicar bien o darnos una idea porque no hacemos mediciones cuantitativas. Solamente las manifestaciones que nos dice el paciente son muy subjetivas o lo que nosotros podemos entender. Pero es importante este concepto porque el tratamiento debe de involucrar si se respira bien o no por la nariz, porque ahí empieza todo el problema del control del asma. A pesar de que la rinitis y el asma son muy frecuentes, desgraciadamente no se hacen mediciones objetivas. O sea, mediciones objetivas es medir una columna de aire a través de la nariz de manera máxima forzada, que es el flujo inspiratorio máximo nasal, y que se hace con un medidor de flujo, como este de acá en su extrema derecha. Y también se puede medir el flujo expiratorio, o sea, la cantidad de una columna de aire que se expele de los pulmones para medirse en litros por minuto y que básicamente es una de las funciones que nos va a hablar de qué grado de obstrucción estamos hablando. Entonces, esto es importante porque si no hacemos esto, todo el manejo del asmático está basado en síntomas o signos. Y algunos de ellos son meramente interpretativos o que cada quien puede decir una opinión sin que necesariamente sea lo correcto. Y además, con un gran problema, como sucede en los asmáticos, pues que las cosas pueden cambiar de un momento a otro en cuestión de minutos, de horas o de días. Depende del estímulo. Entonces, el flujo inspiratorio máximo normal es cuando una persona, estando de pie, hace la mayor inspiración con la boca cerrada y que se va a medir con un flujómetro en litros por minuto, esa columna de aire que entra. Aquí se menciona que los valores normales de flujo inspiratorio máximo normal son entre 100 y 200 litros. En mi experiencia, que lo hago todos los días en mi consultorio, resulta ser entre el 40 y 50% de lo que es el flujo expiratorio máximo. O sea, en términos muy fáciles, diríamos que debe de ser la mitad de lo que uno puede tener como valor máximo del flujo expiratorio máximo. ¿Y qué importancia tiene con la rinitis? Bueno, pues una importancia sobresaliente porque si nosotros tomamos en cuenta que el flujo expiratorio máximo es bastante parecido en la espirometría al volumen expiratorio forzado del primer segundo, como se muestra aquí en la gráfica, pues básicamente pareciera ser igual. Sin embargo, pues no es lo mismo. Por ejemplo, el flujo expiratorio máximo mide una unidad de columna de aire en litros por minuto y el flujo es el volumen expiratorio forzado del primer segundo, el volumen en litros de la capacidad que tiene ese paciente. ¿Cuáles son los pasos que se deben de tomar para tomar el flujo expiratorio? Bueno, primero, el paciente debe de estar tranquilo. Hay que ver que el flujómetro esté limpio y en cero. Tomar una respiración profunda, o sea, pedirle al paciente que infle los pulmones lo más que pueda. Ponerse el flujómetro sellando la boquilla con los labios y soplar lo más fuerte y rápido que se pueda. De esa manera,
se va a medir. Recomiendan que debe de ser 3 veces, pero ¿qué importa que sean 5? Total, se va a tomar el valor máximo. Nada tiene que ver si son 3 veces o 5 veces. Algunos médicos o pacientes les gusta volver a bajar a 0 cada intento. Y yo no lo hago porque es una pérdida de tiempo. Vamos a medir el máximo. Entonces, la calificación máxima esa es la que va a valer. Y también en los casos de algunos pacientes que es las primeras veces o la primera vez que va a hacer esta maniobra, pues tiene que aprender también, porque pareciera muy fácil, pero también errores de no tener la costumbre o que no saber cómo se hace, pues pueden dar calificaciones alteradas, generalmente bajas. Entonces, ¿cuáles son los errores que se pueden producir al tomar el flujo expiratorio? Pues no sellar bien los labios, soplar de manera débil, desganada. Si el paciente no tiene ganas, pues va a ser un valor incorrecto. No repetir la medición si no se obtiene un mejor valor. Y también no estar en posición erguida, eso es de pie. Algunos médicos y algunos pacientes, a lo mejor porque es más cómodo, quieren hacerlo sentado, pero hay diferencias en posición erguida y en posición sentada. El primero en medir el flujo expiratorio máximo, bueno, que tenemos registro, seguramente se hacía en la antigüedad y por ahí mencionan de manera coloquial que los médicos muy antiguos, cuando llamaban a un paciente que estaba moribundo y que tenía un problema respiratorio, le decía el médico, tráiganme una vela. Y entonces le pedía al paciente ya agónico que apagara la vela. Si la columna de aire que salía del paciente no apagaba la vela, pues ya nada más se volteaba y les decía, ¿saben qué? Pues ya va a morir. ¿Por qué? Pues ya no tenía flujo expiratorio. Pero el primero en medir el flujo expiratorio, como lo conocemos, fue en 1959 el inglés Donald Wright, y además hizo un medidor de flujo que lleva su nombre, y que este medidor de flujo se empezó a utilizar por ahí en la década de los 50, pues a la gente que le interesaba si que realmente se hiciera popular. La espirometría también tiene una historia interesante porque la espirometría tiene mucho tiempo que se empezó, se menciona que desde el tiempo de Galeno, que estudiaba la mecánica de la respiración, sobre todo la mecánica de la caja torácica, y después varios investigadores más como Robert Hooke en el siglo XVII estuvo viendo las diferentes maniobras que se tenían acerca de la respiración. Stephen Hales en el siglo XVIII y Hutchinson en 1846, que también hizo investigaciones para hacer un espirómetro como lo conocemos. Aquí hay un dibujo a la derecha que se asemeja mucho al que este señor ideó. Entonces, vinieron en la década de los 70 el primero que se atrevió a decir cuáles eran los valores normales de flujo expiratorio máximo. Este señor, el doctor Polgart, y también Pródata, publicaron un trabajo en una población que fue una muestra muy escasa, con un flujómetro que ellos idearon, que era metálico incluso, y así al azar fueron tomando tallas y género, y entonces pusieron unos valores, ni siquiera estadísticos, sino los promedios de lo que fueron encontrando. Hombre de que mide tanto, pues debe de soplar tanto. Mujer que mide tanto, debe de soplar tanto. Y esos valores, después hubo otros que se empezaron a comparar con diferentes técnicas, principalmente los de Wright y McKerrow en 1959 y 76, los de Reginum, que son pues prácticamente conocidos a nivel mundial ya al final de la década de los 80, que incluso hizo una fórmula para calcular dependiendo de la talla. Hubo otros investigadores
Y aquí no puse en esta referencia, pues, unos valores que se hicieron en España con Cobo, Reverté y Liñán. Hasta antes del GINA, en 1993, pues prácticamente, a pesar de que se conocía el flujo expiratorio y la espirometría, o sea, básicamente los valores importantes para el asma, tanto el volumen expiratorio forzado del primer segundo como el flujo expiratorio máximo, pues no se utilizaban. Y ya en las guías, en 1993, creo que el mérito importante que tuvo el GINA fue poner un poco de orden, porque cada quien, pues, hacía lo que quería y decía las cosas, pues, según su experiencia. Y cuando se hablaba de asma, pues, cada quien era un maestro que llevaba su librito bajo el brazo y había discusiones de quién hacía mejor las cosas y, pues, la verdad que era un desorden. Sin embargo, en mi caso, a partir de 1993, con la aparición del GINA, me di a la tarea de estar buscando flujómetro. Y el único que existía en ese entonces, pues era básicamente dos. El flujómetro de ACES, que tenía una forma muy bonita en forma de L y tenía dos boquillas diferentes, y el flujómetro de Monaghan o Truzon, que actualmente es el que se utiliza. Hay otros flujómetros, el Mini Wright y también el AsthmaCheck, que hay otro. Ahora también hay electrónicos, pero en aquel entonces, pues dijimos, vamos a ver qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos hacer con esto. Y fuimos juntando ahí una experiencia, estar viendo pacientes en urgencias, pacientes en la consulta, midiéndole con estos flujómetros y viendo sus cambios dependiendo del tratamiento que hacíamos. Quiero confesar que en aquel entonces teníamos una visión muy limitada de lo que es el asma y todo lo que implica los estímulos acerca de las reacciones inflamatorias. Pero con ese estudio me invitaron a Lima, Perú y al Cusco y voy gustoso en 1997 a, a un curso internacional que se llamó Medicina Pediátrica hacia el siglo XXI. O sea, les interesó mi trabajo porque era algo que nadie hacía. Y ahí mostramos mi experiencia utilizando un flujómetro con respecto a lo que sucedía con el asma infantil en el puerto de Veracruz. Cuando llegué a Lima me quedé admirado, sorprendido, porque tienen un hospital del niño de 600 camas. Es verdaderamente impresionante, es un hospitalote. Y servicios muy especiales como cultivo de tejidos en aquel entonces. En aquel entonces, en Lima, el jefe de enseñanza era el doctor Roberto Simabuc, que había sido Premio Internacional de Investigación y que lo tenemos aquí sentado en una de las conferencias que di ahí en Lima. Di, de hecho, 3 conferencias, una de asma, otra de promoción del seno materno, porque había hecho un estudio de investigación que sirvió de base para crear el concepto de guardería amiga del niño y de la madre. Y después de haber estado en Lima, pues nos fuimos al Cusco con una serie de anécdotas interesantes porque eso fue a 30 grados que estábamos en Lima, llegué al Cusco después de una hora de vuelo a -5 grados y a 5.600 metros de altura. Algo que en mi vida pues había vivido. Y en aquel entonces estuve con el director, jefe de pediatría, el doctor Roberto Simabuco, que tristemente dejó este mundo terrenal en el año pasado, toda una figura de la pediatría. Él era pediatra, neonatólogo, investigador. Y aquí también estoy con Sara María Vega,
compañera mía de la especialidad de pediatría en México en el ISSSTE, y que en ese entonces era la directora médica del Instituto Peruano del Seguro Social. Llegamos les decía, al Cusco, y lo primero que pasó es que fue corriendo un médico para prestarme su abrigo, porque yo iba a llegar al congreso que me estaban esperando para hacer la inauguración. Y vi pasar, cuando decía, no, pues yo traigo mis cosas en una maleta, cuando iba hacia lo que es propiamente la estación del aeropuerto, vi pasar a personas en sillas de ruedas y les preguntaba, ¿qué es lo que tienen? Dice, no tienen el charoque. ¿Eso qué es? Es el mal de montaña. Ah, caray. Y pregunté que yo me voy a poner así, porque yo nunca he estado a 5,600 metros de altura. Pero en fin, di mi plática, todo muy bien, aparentemente, pero uno de los médicos que estaba ahí, al finalizar, dentro de las preguntas, me dijo, ¿por qué nos muestra usted su experiencia con el flujómetro de Polgar? Pues una experiencia muy interesante ahí, con su número de casos, y me parece muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué siendo México un país tan grande y tan importante, pues no tiene valores de flujo expiratorio? Dije, qué bárbaro, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Llegando a México voy a hacer unos valores de flujo expiratorio. Y entonces ya vi las cosas de diferente manera, a partir de esa inquietud. Porque Lima, que es un puerto, está a nivel del mar, tiene unos acantilados, pero llega a lo que es Lima, llega a altura de más de 2,000 metros. Y el Cusco llega a alturas de 6,000 metros. Es una barbaridad. Y uno diría, ay, qué interesante. Bueno, es interesante, pero también reviste una serie de cambios que hasta ese momento yo no tomaba en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con la presión atmosférica? ¿Qué es lo que pasa con la fracción inspiratoria de oxígeno? Porque al ir subiendo en altitud, pues va aumentando o disminuyendo. Y así como eso, también me puse a estudiar qué es lo que pasaba con las fracciones de oxígeno, cómo se van disminuyendo dependiendo de la altitud. Por esa razón, los alpinistas pues, tienen que usar oxígeno a determinadas altitudes y los movimientos se hacen lentos y difíciles. Pero también hay cambios con respecto a la hematopoiesis. El estímulo de recibir menos oxígeno, pues se desencadena una hematopoiesis para tratar de compensar esa saturación menor de oxígeno. Y eso trae una serie de cambios a nivel de funcionamiento, a nivel fisiológicos, para que la gente, dependiendo de la altitud, pueda respirar correctamente y llevar a cabo las funciones como las debe de conocer. Eso por un lado. Por otro lado, pues también a mayor altitud disminuye la temperatura. También hay una serie de repercusiones en todo el organismo dependiendo de las temperaturas. Quiere decir entonces que estar al nivel del mar, pues es padrísimo. Son situaciones estándar que son las mejores. Y conforme se va subiendo en altitud, se van poniendo difíciles. En el año 2000, contesté una publicación que había salido acerca del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que decían que el flujo expiratorio no se afectaba grandemente con la altitud. Entonces le contesté al autor y efectivamente me dieron la razón de los 5 planteamientos que yo dije, que primero era muy poca muestra. Hablar de lo que había pasado con una persona no tenía valor estadístico. Y que para evaluar el flujo respiratorio deberían de haber hecho otra metodología y determinar los valores del flujómetro. En fin, di una serie de cosas en las cuales me dieron la razón. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando llegué a
a Veracruz después de haber estado en Perú. En aquel entonces, lo recuerdo muy bien porque nos recibió el presidente Fujimori, en ese entonces estaba en el poder, y me acuerdo que dudaba mucho ir a ese curso que me habían invitado porque habían tomado la embajada de los Estados Unidos, el Tupac Amaru, y finalmente unas semanas antes de mi viaje hicieron ahí una matazón y liberaron a esos rehenes. Entonces, llegué al puerto de Veracruz y decidí que en el puerto de Veracruz lo primero que iba a hacer es que estaba haciendo un estudio con situaciones estándar, las mejores. O sea, un puerto a nivel del mar, tiene 10 metros sobre el nivel medio del mar, con una temperatura promedio de casi 26 grados, muy húmedo porque tiene una precipitación anual de 1,724 milímetros de agua, y realizamos un estudio, pues cuando se ponen mal los asmáticos. ¿Por qué? Porque queríamos sacar unos valores de sanos, no de asmáticos, unos valores de sanos. Entonces, en estas temporadas que se afectan los asmáticos, pues los que menos se afectan son los no asmáticos. Y de esa manera, y con la ayuda de estudiantes de medicina, encuestamos muchísimas escuelas a todos los niños de las primarias y las secundarias, de manera, los primeros 7 empezamos y después los primeros 5 de cada salón, y decidimos hacerlo en los 3 regímenes que hay de escuelas en el puerto de Veracruz, o sea, la escuela federal, la escuela estatal y la escuela particular. De esa manera intentábamos cubrir que se hiciera una muestra de varios aspectos que ya nos dábamos idea que iban a hacer una diferencia, y también conseguimos flujómetros para estarlos cambiando y evitar el error de interpretación por un uso exagerado del flujómetro. Aquí a la izquierda tienen el flujómetro de ACES, que tenemos una publicación con ese flujómetro. Está aquí en Archivos de Investigación Pediátrica de México. Y la investigación que hicimos con el flujómetro de Truzón, que le hicimos en inglés y está en la revista del Miami Children's Hospital, la revista de difusión que es International Pediatrics. Y entonces calculamos la muestra que teníamos que investigar y tenía que ser alrededor de 2,500 escolares en esas características. Estudiamos 6,637 escolares e hicimos un criterio para decir quién era sano. Y el sano tenía que tener su talla, tenía que tener su peso, no tener problema respiratorio ni agudo ni crónico, mucho menos ser asmático o haber recibido un tratamiento con broncodilatadores. Y con esa situación, con esas características, nos quedamos con un poquito menos de 1,400 escolares de los 6 a los 15 años de edad, con ambos flujómetros. Fue muy enriquecedor porque algunos de los resultados estaban algo dispersos, y entonces hicimos una técnica estadística para ajustar esos resultados con una regresión lineal. Y con esta regresión lineal pudimos entonces crear unas fórmulas para calcular en esos niños sanos cuánto es lo que tenían que soplar, cuánto debían de tener de flujo expiratorio según su género y según su talla. Y como pueden ver, los valores mayores en ambas experiencias, en ambos flujómetros, fueron para los masculinos y menores para las mujeres. Eso fue muy novedoso, considero yo, porque entonces podíamos utilizar, aquí lo hicimos haciendo centímetro por centímetro, qué es lo que debe de suceder con alguien que tiene talla de 1,10, hombres y mujeres, hasta 1,75. Y entonces también se puede calcular con la fórmula y va a dar estos resultados. Entonces ya teníamos un valor de sanos para poder comparar a los que no son sanos, a los asmáticos.
Y nos dimos a la tarea entonces de comparar nuestros resultados con otros valores que eran comunes, que eran populares en ese entonces, como los de Polgar, los de Knudson, que es un inglés, que hizo un cálculo matemático de probabilidades que según la talla y la edad debía de soplar, debía de tener el flujo expiratorio. Pero, por ejemplo, ponía niños de 6 años con un 80 de estatura, pues no, yo no conozco ningún niño, aunque sea inglés, que tenga esa talla. Entonces, simplemente no pasaba de ser una probabilidad matemática y los valores que resultaron ser los más altos comparando los valores que pudimos comparar en ese entonces. Y la explicación parecía muy fácil porque decíamos, bueno, lo que pasa es que a lo mejor fueron muy altos por el criterio de salud, porque lo hicimos en sano y porque estamos en situaciones privilegiadas estándar al nivel del mar, con una temperatura promedio muy padre y pues todo muy favorecedor. Con esa situación empezamos a hacer investigaciones comparando los valores que se tenía en sanos, si tomaban el flujo expiratorio de pie o sentado, si eran gorditos, si eran flaquitos, qué es lo que pasaba entre hombres y mujeres. Y empezamos a hacer una serie de publicaciones para entender mejor que, para decir rápidamente, el flujo expiratorio debe de tomarse de pie. Ese es el mejor valor. Y también hay una variación. En el caso de los hombres delgaditos, soplan menos que el que no es delgado, pero en el caso de las mujeres, soplan más. Y entonces entendimos el por qué las sopranos, por ejemplo, pues tienen mucha capacidad y todas son un poquito con sobrepeso. Con esa situación, nos pusimos también a investigar, pues, qué es lo que pasaba con la clínica del asma, porque la clínica del asma, pues, no tenía criterios de flujo expiratorio, la clínica del asma donde yo trabajaba, en el Seguro Social, aquí en Veracruz. No tenía criterios, eran criterios exclusivamente clínicos y algunos de los criterios para el control del asmático, pues, eran totalmente aberrantes. Por ejemplo, hicimos un estudio que lo publicamos en el 2002 y que veíamos que los niños que iban a la clínica del asma les iba más mal prácticamente en todo. O sea, les iba más mal con crisis más graves, tomaban más medicamentos, algunos ni siquiera justificados como salbutamol con horario, y tenían más medicamentos que los niños que no iban a la clínica del asma. O sea, la conclusión de esto es que les iba mejor a los que no iban a la clínica del asma que los que iban a la clínica del asma. Y luego vimos qué es lo que pasaba con las crisis. Esas crisis que se valoraban clínicamente y que decíamos, no, pues llegó con una crisis leve y ya como no sibila, que era el dato interesante, pues ya lo daban de alta y regresaba al rato. ¿Por qué? Bueno, pues es que primero no se tenía una valoración clínica de dificultad respiratoria y segundo, no se utilizaba la flujometría. Hicimos un estudio para algo que desgraciadamente se sigue haciendo en el Seguro Social actualmente. Se dan nebulizaciones con salbutamol y dexametasona. La dexametasona, la común, la que es inyectable, la que es parenteral, nada más que nebulizada, diluida con salbutamol. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo es esto? Pues vamos a hacer 3 grupos. Vamos a darles uno que les demos la nebulización así y otros que nada más reciban salbutamol y otros la dexametasona. Y nos faltó idea para hacer un placebo, pero encontramos en términos generales que si no se tiene una metodología para valorar las crisis asmáticas, pues hay resultados terribles y muy negativos. Por ejemplo, tomando en cuenta la valoración de Good se clasificó al ingreso, por ejemplo, la mayoría como normal. Y sin embargo, leves 156
moderadas 46 y 0 severas. Pero si lo valoramos por flujometría, vean ustedes, se invierten las cifras y también se invierten las cifras al egreso. Eso podría explicar por qué el paciente, que ya lo ven clínicamente bien, lo mandan a su casa y regresa en unos minutos o en unas horas. Y aquí pusimos la valoración de Good para recordarla, cuáles eran los datos clínicos que utilizábamos para poder darle una calificación clínica y poderla comparar con la medida que teníamos con la flujometría. Y luego dijimos, bueno, esos niños que hicieron crisis, vamos a citarlos a la consulta ya sin crisis, en un periodo de intercrisis, y vamos a ver cuánto tienen de flujo expiratorio, pero ahora comparado con lo que deberían de tener de acuerdo a los valores que encontramos de sanos. Y bueno, no hay ninguna sorpresa. Era muy natural pensar que un padecimiento crónico respiratorio pues iba a tener valores bajos. Y vean ustedes, por ejemplo, una quinta parte de los niños que estudiamos pues eran niños que tenían un flujo expiratorio normal. Y todos los demás, pues tenían flujo expiratorio bajo a niveles que pues los clasificamos de manera muy empírica, decir que era lo grave, y consideramos que grave pues era el que tenía menos del 50% de lo que debería tener un niño de su talla y su género sano. Y de esa manera entendíamos por qué algunos niños tienen tan poca tolerancia al ejercicio o tan poca tolerancia incluso a las emociones, pues porque se han acostumbrado tanto a mal respirar, aunque no estén en crisis, pero simplemente no nos damos cuenta, pues porque no les tomamos el flujo expiratorio. Y regresamos al GINA y vean ustedes que todo el tiempo el GINA, incluso para hacer diagnóstico, sugiere que se debe de hacer una espirometría o al menos una prueba de reversibilidad con el flujo expiratorio. La pregunta sería, ¿qué tanto se hace en los pacientes asmáticos que ya los tenemos diagnosticados? Porque también hay que recordar que hay un subdiagnóstico. Hay pacientes asmáticos que ni siquiera saben que lo son, no solamente el paciente, sino también el doctor. Y de ahí vemos que siempre debe de ser tomado en cuenta las funciones respiratorias para tomar decisiones terapéuticas, pero simplemente no se hacen. Y no se hacen porque el médico que ve asmáticos ni siquiera tiene flujómetro. Ya no digamos que tenga un espirómetro. Pero si el médico no tiene flujómetro, en todos los flujogramas de atención que se sugiere, por ejemplo, el GINA menciona del predicho, el predicho es su mejor calificación cuando no tiene una crisis y comparado cuando le va a dar una crisis, pues que tiene que ir bajando el flujo expiratorio, pero pues simplemente no se utiliza. Y vean ustedes todos los pasos para hacer clasificaciones y decisiones terapéuticas acerca de las recomendaciones del GINA, pues que se ven muy bien en el papel, pero que simplemente en la realidad, pues solamente para fines de investigación, porque en la práctica diaria, pues no se hace, mucho menos es una costumbre. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ya otras culturas, otros países, otras sociedades han medido como un semáforo, semáforo de Mendoza, qué es lo que se tiene que hacer dependiendo en qué nivel está ese paciente de su semáforo. El semáforo de Mendoza tiene que ser personal, de acuerdo a lo que su mejor predicho o su valor de sano, y de ahí calcular en qué momento va a disminuir el flujo expiratorio para ponerlo en peligro con una crisis. Y anteponerse o ser precavido de indicarle cuando baje el flujo expiratorio para darle una terapia de rescate. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tener una terapia de control, ¿cuál es la meta? La meta es que no tenga crisis.
Bueno, la meta debería de ser que tenga flujo expiratorio normal. Entonces, las guías internacionales, que son todas estas, y ahí me faltan algunas como la GEMA, que es la Guía Española del Manejo del Asma, y la Guía Mexicana también de la Sociedad de Alergia e Inmunología, que hizo unas guías nacionales eh, en México y para México, y todas dicen prácticamente lo mismo, pero a más de 30 años de tener el GINA, no solamente no se hace tomar el flujo expiratorio, sino que además, en un estudio que no es nuevo, vean ustedes que, pues, tanto especialistas como como médicos generales tienen muy poco conocimiento del asma y de lo que es el GINA. Y entonces, ¿qué es un buen control? ¿Qué tenemos que hacer para un buen control? Y más ahora que tenemos que tomar en cuenta, pues que ese control está totalmente supeditado no solamente al hogar, como antiguamente creíamos, sino realmente está supeditado al calentamiento global y que todos los cambios que trae alrededor. Pero un buen control, pues se necesita cosas que no hacemos con nuestro paciente y que a veces en una institución no se tiene el tiempo, ni un programa, ni un presupuesto para darle las herramientas para un buen control. Y eso está no solamente darle medicamentos, sino favorecer el ejercicio físico, favorecer el ejercicio respiratorio. Llama la atención que hay una gran cantidad de personas, incluso atletas, que no saben respirar y que respiran por la boca. Se debe de dar capacitación, o sea, una información que les ayude a hacer cambios con su padecimiento. Tiene que mejorarse la dinámica familiar porque hay una serie de cambios muy interesantes de dinámica de familia si el niño es asmático o niña y cambia la dinámica. Hay una serie de actitudes y cosas que se hacen. Y dentro de otras causas, pues hay muchas. Volvemos un poco con lo de la rinitis porque la rinitis, si no se tiene controlada o si no se le da la importancia, difícilmente vamos a tener un control de la. Y así como dijimos que no se mide el flujo expiratorio máximo, yo les preguntaría, ¿ustedes han medido el flujo inspiratorio máximo para poder evaluar a nuestro paciente si tiene ahí un problema? Los médicos hacemos mediciones objetivas para sugerir al paciente, porque esto debería hacer el paciente también, sobre todo el flujo expiratorio, debería tener su flujómetro el paciente. Entonces, decidimos hacer una investigación con pacientes catalogados del Seguro Social como asma de difícil control y que les iban aumentando medicamentos corticoides y broncodilatadores. Pero la temática era que hacían cuadros infecciosos 2 o 3 veces por mes y pues esos pacientes se catalogaban con dificultades incluso para su tratamiento y decidimos jalar ese grupo de pacientes escolares y lo primero que vimos es que tenían rinitis, que no respiraban bien por la nariz. Entonces decidimos hacer algo terriblemente simple, tan simple como ofrecerle y sugerirle que le hiciera una aplicación de un spray nasal con una solución salina de pH neutro en las narinas, pues mínimo 6 veces al día, si se podían más, mejor, y encontramos midiendo tanto el flujo inspiratorio como el expiratorio, cosas sobresalientes. La primera de ellas es que los cuadros infecciosos, ¡pum!, se fueron para abajo en un término de 3 meses. La segunda es que mejoró el flujo expiratorio máximo en ambos casos, tanto en hombres como mujeres, con la aplicación solamente de la solución salina. Igualmente, su flujo inspiratorio mejoró. Esto fue tan interesante y tan impactante que muchos de los niños que metimos a
a este estudio, empezaron a hacer ejercicio que no hacían. Y seguramente eso tuvo repercusiones de beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el plan? ¿Qué pasa con el plan del asmático? Pues depende de la visión que se tenga del médico que lo trata. Depende del conocimiento que tenga, de la orientación que le dé a los pacientes, dependiendo de su visión. Y pues estamos llenos de opiniones. Todos los días oímos cosas de los asmáticos y nuevas investigaciones y la cascada de la inflamación y nuevos productos, etcétera, 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 etcétera. Pero no tenemos un método de evaluación ni tampoco le damos a nuestro paciente las herramientas, no lo empoderamos para poder manejar un padecimiento crónico respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas sugerencias que nos hace el GINA, pues fallan. ¿Y por qué fallan? Pues una de las razones por las que fallan es que el médico que ve al paciente asmático en su consulta lo ve en un momento y le da unas indicaciones basadas en la clínica de ese momento o lo que le dijo en la percepción del paciente o su familiar, y con eso toma decisiones terapéuticas que ni siquiera las evalúa hasta la siguiente consulta, a menos de que haga varios cuadros agudos, varias crisis, y al que más, pues le da una terapia de rescate que dice, cuando te sientas mal, pues date tu terapia de rescate o ve al servicio de urgencias y después juzga cuántos cuadros agudos tuvo, sin tomar en cuenta pues una gran cantidad de factores y mucho menos medirlos. Básicamente, si el padecimiento para mejorar o las recomendaciones para mejorar la función respiratoria, pues es favorecer la salud. ¿Cómo? Pues con dieta, con ejercicio, salud mental, deporte. O sea, ¿eso no es válido para el asmático? Pues por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para evitarle crisis? O sea, un estrechamiento importante de los bronquios. Pues darle un tratamiento de control más la promoción de la salud. Y en los casos cuando eso se sale del control, que hay muchos factores para ello, pues darle conocimiento de una terapia de rescate. ¿Cómo lo podemos hacer que no tenga ahí pegado al médico o que ande atrás el médico como policía para que el paciente no pueda caer en crisis? Bueno, pues una de las maneras, una herramienta que podemos utilizar y que es subjetiva es el ACT o Asthma Control Test o cuestionario del control del asma. Son 5 preguntas y una calificación dependiendo de la contestación de cada una de esas preguntas. Por ejemplo, dice, en las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo le ha impedido el asma completar sus actividades actuales en trabajo, estudio o hogar? Y ahí tiene un nivel de puntuación. Lo ideal es que tenga 25, o sea, 5 de calificación, o sea, nunca, nunca, nunca en todas. Si tiene más de 20, pero menos de 25, pues está en vías de control. Pero si tiene 20 o menos de 20, pues no tiene control. Esta es una herramienta subjetiva, pero que se necesita un tiempo para poderlo evaluar, generalmente 4 semanas. Si nosotros utilizamos el semáforo de Mendoza y sabemos cuándo se pone el paciente en peligro, en teoría, cuando disminuye un 15 a 20% su acostumbrado, ya está en una fase que va a caer en una crisis. ¿Cómo podríamos darnos cuenta para que tenga su terapia de rescate? Bueno, pues utilizando su autocontrol por flujometría. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ponemos aquí 4 semanas y medimos el flujo expiratorio en litros por minuto, poniéndole el valor de sano en una línea y el valor que calculamos cuando debe de tomar terapia de rescate porque se pone en peligro para que haga una crisis asmática. Y entonces, si el paciente, aquí lo habíamos puesto 3 veces al día, pero vimos que era impráctico. Ahora pedimos que se haga mañana y noche, que son los picos más importantes que generalmente baja el flujo expiratorio. Y vemos en el comportamiento durante 4 semanas
de cuánto tuvo de flujo expiratorio el paciente en su hogar, y también sabemos cuándo le dio la crisis y qué número de crisis tuvo en 4 semanas. Y entonces ya es diferente la manera de control. En lugar de decir, ¿y cómo ha estado? No, pues ha estado igual, doctor, o ya está mejor, o no, ahora está peor. Bueno, enséñeme usted su gráfico y ya me doy cuenta. Aquí abajo ponemos una X cuando, por ejemplo, en estos picos, en el 10, en el 14 y en el 20, tuvo cuadros agudos que necesitó rescate, pues 3 veces en 4 semanas. Y agregamos otro rubro en el cuáles eran las condiciones del clima. Aquí en Veracruz tenemos los mejores meteorólogos, o sea, los niños asmáticos, porque nos avisan cuándo va a entrar el norte o cuándo va a llover. Empiezan a estornudar, empiezan a tener manifestaciones. Lo primero que decimos, no, pues ya va a entrar el norte, ya nos está avisando este joven. Entonces, eso pudiera ser algo que nos prevenga al paciente y a nosotros también de cuál es el impacto que está teniendo nuestros tratamientos, sobre todo de control, para ver las modificaciones del flujo expiratorio, si realmente está funcionando antiinflamatoriamente o no. Y entonces ya podríamos hacer lo que dice el GINA, clasificar nuestro paciente en cada consulta viendo el cuestionario del control del asma y su gráfico de flujometría para decir si ese paciente, además de los síntomas nocturnos, pues tiene un flujo expiratorio con esta variabilidad y poderlo clasificar como sugiere el GINA. Entonces, si nosotros ponemos el resultado del ACT o el cuestionario del control del asma y vemos el puntaje que tiene, más el comportamiento del flujo expiratorio en esas 4 semanas, podemos tener muy claramente qué es lo que tiene que hacer. Y aquí puse un ejercicio de por qué, si hacemos este semáforo de Mendoza con el predicho, vean ustedes cuándo tiene que tomar terapia de rescate. Debería ser con un flujo expiratorio, en este caso, de 160. Si lo hacemos con el que debería de tener, de acuerdo a su talla y su peso, con valores de sanos, vea usted qué es lo que pasa. Antes realmente de que caiga en crisis, el paciente ya va a recibir una terapia de rescate y nunca va a tener crisis, o al menos nunca la va a tener tan grave que lo ponga en peligro. Entonces, lo interesante es evitar las crisis. Y bueno, teniendo estas herramientas, ya podríamos entender un poco más de lo que pasa con el asma, porque las prevalencias del asma varían, incluso en la misma ciudad, depende de dónde vivas. Puedes vivir en una colonia popular, puedes vivir en un fraccionamiento y las condiciones son totalmente diferentes. Bien, es muy diferente qué es lo que ha pasado, de acuerdo a los servicios que tienes, tanto de drenaje, agua potable, luz, etcétera, etcétera, cómo vives, cuántos metros tienes para tu hábitat. No es lo mismo vivir en una casa con 60 metros cuadrados, que a veces viven 2 familias y tienen un solo baño, a tener una residencia de 600 metros con 5 recámaras, ¿verdad? Y cada recámara con su baño, incluso alberca. O sea, tener unas áreas verdes muy importantes, espacios grandes, pues todo hace una gran diferencia para el comportamiento. ¿Y qué digamos de los incendios forestales ahorita que estuvieron tan angustiantes en California? ¿No? A mí me hubiera encantado saber las cifras de qué fue lo que pasaron con los padecimientos respiratorios, porque vean ustedes todo lo que sucede con un incendio forestal. Y eso va a tener una repercusión. ¿Cómo lo podríamos ver si tiene una repercusión con nuestro paciente asmático? Pues utilizando las herramientas tanto del ACT como del flujo respiratorio. Vean ustedes, la quema de pólvora, los fuegos artificiales, la forma de cocinar, el humo del tabaco, todas sus partículas nocivas, la dinámica, el respeto que se le tiene a los espacios y a los niños pequeños. Y estos cambios imprevistos o súbitos
¿Cómo los podríamos evaluar? Además, si, déjenme darle admisión aquí a 2 personas. ¿Cómo los podríamos evaluar? Además, si tomamos en cuenta que actualmente, pues hay una serie de factores que debemos de tomar en cuenta para el comportamiento del funcionamiento respiratorio. Recuerden que la respiración está íntimamente ligada a las emociones. Entonces, un paciente, sea asmático o no, mayormente si es asmático, imagínate si lo están bulleando. Va a ser terrible, ha de caer en crisis. Y también el estrés, el manejo del estrés ante la inseguridad, la violencia que se vive, el terrorismo en el que estamos sujetos, que ahora los niños tienen que tirarse al piso en las escuelas, ¿verdad? Me encantaría ver qué frecuencia cardíaca tienen y su respiratoria y qué es lo que pasa con los asmáticos en esas circunstancias. Todo eso lo podemos evaluar si tuviéramos la manera de estar midiendo el flujo expiratorio. Y la dinámica de familia, los matrimonios que se desintegran, los matrimonios que se agreden entre ellos física o verbalmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué repercusiones tiene con la función respiratoria? Y ya no digamos del abuso de menores, que a veces el ser menor tiene la incapacidad de darse a entender o decir qué es lo que le está pasando. Simplemente, pues tiene manifestaciones que lo ponen en peligro. Entonces, dentro de la terapia del control del asma, pues deberíamos de integrar tanto el cuestionario del control del asma como al ser la costumbre de tener un autocontrol por flujometría. Y nos podríamos someter a la meta en el control del asmático de mejorar su función respiratoria. Al llegar a la normal, por ejemplo, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Con medicamentos? Pues la mayoría de las veces no. Eso se puede lograr con ejercicio, con dieta, con mejores prácticas de lo que es una vida sana o de promoción de la salud. Entonces, para el control del asma, yo les sugiero estar utilizando el flujo expiratorio máximo y el cuestionario del control del asma. Y así, imagínense ustedes que no solamente el doctor o la doctora debe de tomar el flujo expiratorio, sino lo deben de hacer los padres o incluso el paciente. Debería de tener su flujómetro para su control del asma. Y entonces haríamos cosas un poco mejor, más claras. Y yo les recomendaría a los médicos que ven asmáticos, pues que consigan su flujómetro inspiratorio y su flujómetro expiratorio para llevar el control de sus pacientes. No lo digo en otras especialidades como neumología y todo, porque generalmente tienen espirómetros y ahí hacen sus evaluaciones, pero estas le sirven al médico. Esa espirometría, ¿de qué le sirve al paciente en el día a día? Ahí están los valiosos. Y vean ustedes, por ejemplo, la inspiración de haber hecho estos estudios, pues fue en Perú. Pero aquí en México, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué tanto acceso tenemos a medicamentos? Pues en el sector público, limitado. ¿Qué tanto tenemos de problema de contaminación de aire? Pues una contaminación muy alta, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Qué tanto se usa el flujo expiratorio? Los médicos, menos del 9% de los médicos que ven asmáticos lo utilizan. ¿Y qué es lo que pasa con la educación del asma? Pues creo que en todas andamos un poco mal. Entonces, cada vez que hay opinión y cada vez que se habla del tema del asma, pues vean ustedes quiénes dominan los temas de asma. Pues los alergólogos, después los neumólogos, a veces los pediatras y a veces de otras especialidades como los otorrinos, por ejemplo, que incluso hacen inmunoterapia algunos y esas cosas. Pero ¿dónde está el médico general? Pues el asma es un padecimiento de contacto primario, de atención primaria. ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde están las trabajadoras sociales, los nutriólogos? ¿Dónde están los padres de familia para opinar cuál es su experiencia, qué es lo que han visto, qué es lo que pasa
dentro del control y con el asma. Entonces, pues claro que tenemos una gran difusión de logística y todo lo que es difusión, pues gestionado generalmente de fármacos o investigaciones de laboratorio y de fisiopatología. Estamos inundados de eso. Pero ¿dónde está la investigación clínica? La investigación clínica se dedica a paneles de expertos, o sea, dar una opinión. La mejor de las ocasiones, hacer revisiones del tema, algunas veces de cuestiones específicas, pero de otras que ni siquiera se toman en cuenta. ¿Y qué es lo que se hace de la investigación a nivel de primer nivel de atención? O sea, extrahospitalario, tanto epidemiológica, de atención primaria, de urgencias, de condiciones sin comparar los aspectos socioeconómicos. En fin, creo que nos falta mucho para entender un poquito mejor cuando nosotros hablamos del asma y pensamos que es exclusivamente un padecimiento respiratorio y que algunos genéticamente tuvieron la mala suerte de padecerlo, pero ese paciente asmático, pues tiene todos estos órganos y sistemas. Debemos de tener una visión más integral. El paciente asmático no solamente tiene asma, o sea, el asma es un grito ahí que tiene y que hay que controlar, pero y todo lo demás, tenemos que hacer promoción de la salud, porque todo está relacionado. Entonces, si no hacemos promoción de la salud, ¿cómo queremos controlar el asma? Si no hacemos realmente un análisis de cuál es nuestra participación, que yo diría que una de las cosas más importantes es la educación, pues ¿qué es realmente lo que estamos haciendo para el control del asma? Y luego de ahí, pues hay que tomar en cuenta que todas estas guías, maravillosas todas ellas, el GINA, Tórax, GEMA y la guía mexicana, deben de tomar en cuenta pues el cambio climático, el estrés hídrico, la sobrepoblación, la pobreza y tener experiencias regionales que todos son diferentes. No es lo mismo el México del norte, en Chihuahua, que el México del sureste. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, mientras llegamos a eso, tenemos dos herramientas que podemos hacer la evaluación para llevar el control de nuestros pacientes asmáticos. Recordemos entonces que en el control del asma puede variar simplemente por dónde estamos y qué es lo que respiramos. Puede variar dónde vivimos y cómo vivimos. También varía qué tan contaminado está nuestro ambiente y qué tan saludable lo hacemos. Y todos estos efectos de la contaminación, que finalmente producen procesos inflamatorios todos, ¿verdad? Pues también nos acercan a otra serie de alteraciones y que por comodidad las clasificamos en procesos oncológicos, cáncer, etcétera, pero en realidad el paciente está sujeto de manera integral a una serie de alteraciones en las que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que pensar más a futuro, bueno, más a lo actual, ya no digamos a futuro, con la inteligencia artificial, con la sustentabilidad, los alimentos, la salud, el progreso, el cambio climático, cómo han cambiado las enfermedades, qué es lo que se viene con el biohacking, con las inyecciones de DNA, con el PR, con los sensores que se tienen, etcétera. A lo mejor ahora hay ingeniería genética que pueda quitar los genes que desencadenan los cuadros de asma, los cuadros inflamatorios, pues posiblemente, pero mientras, para nuestro asmático, para nuestro paciente asmático, tenemos dos herramientas que nos pueden servir para hacer nuestro trabajo mejor todos los días. Entonces, podemos clasificar al paciente, podemos valorar factores que están implicados de por qué no mejoró, podemos ver por qué, bajo qué circunstancias se pone ese asma más inestable. Podemos tomar en cuenta qué repercusiones tienen situaciones emocionales o de dinámica social. También podemos disminuir
los medicamentos mal indicados y darles un orden mejor para su mejor utilización, ver las respuestas de esa prescripción y cómo debemos de mantenerlos o no, si debemos aumentar dosis o introducir un nuevo fármaco, retirar paulatinamente los corticoides, ver qué es lo que está pasando con la técnica inhalatoria y favorecer la buena respiración y descartar algo que es terriblemente frecuente, que es el reflujo gastroesofágico. Quiero concluir diciendo que pues el asma es un padecimiento común. Entre 10 y 15% de la población mundial tiene asma. Su mortalidad afortunadamente es muy baja, pero es muy triste. Cada paciente que muere es una tristeza y un fracaso porque es una muerte que es previsible y prevenible. Si ese paciente muere, nadie se dio cuenta y no hizo lo que tenía que hacer. Tanto el flujo expiratorio como el cuestionario y el control del asma, pues son excelentes herramientas para el control médico y el autocontrol del paciente en los escolares. Dentro de las competencias que debe de tener un médico que atienda asmático, pues debería de incluir estas herramientas que podemos hacer diagnóstico temprano, manejo autocontrolado y fijar metas posiblemente de rehabilitación funcional pulmonar. ¿Qué podría yo proponer? Pues primero modificar la visión de las escuelas de medicina hacia el primer contacto. En las escuelas de medicina, todos los maestros quieren enseñarles un mini cursito de especialidad y no de manera integral para hacer médicos generales de primer contacto. No necesitamos que salgan especialistas de nada o que simplemente tomen el ser médico egresado de una escuela de medicina como un requisito para hacer una especialidad. Porque una especialidad médica pues no garantiza conocer la medicina de primer contacto si no le enseñamos, si no tiene prácticas en el primer contacto. La investigación y presentación de casuísticas nacionales, regionales, locales, cohortes, etcétera, pues deben de ser las mejores propuestas de solución de nuestros problemas. A mí me da mucho coraje cuando vienen a decirnos que en Inglaterra hacen tal cosa y que debemos de hacer eso. Ni siquiera hablamos inglés, ni comemos igual, ni vivimos igual. Ojalá y lográramos, en un gobierno de austeridad como este, tener un programa para el asma, darle el respeto que merece el paciente asmático, tomando en cuenta de manera integral, pues cuáles son sus formas de vivir y qué es lo que necesita, no nada más medicamentos. Y bueno, yo tendría que decirle, estamos en un problema muy serio con el cambio climático. ¿Y tú qué estás haciendo? Deberíamos de preguntarnos. Yo al menos, yo solo tomo agua. Y con esa actitud, mejora el cambio climático y favorezco mi salud. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una crítica, eh, una pregunta. ¿Nadie? Es muy malo como cuando damos clases, ¿no? Que preguntamos, bueno, ¿y qué pregunta tienen? No, pues ninguna. Híjole, no sé si todo lo hice bien o todo lo hice mal. Pero vamos a tratar de darle difusión a este video porque mencioné algunos conceptos que no son muy comunes generalmente en las pláticas sobre el asma. Si ustedes se fijan, le di muchísimo menos importancia a los fármacos, a los medicamentos, porque creo que últimamente, desde hace unas décadas, es a lo que más le hemos dado importancia. Y entonces pensamos que si no, el paciente no recibe anticuerpos monoclonales o etcétera, determinadas terapias, pues le va a ir siempre mal. Y a lo mejor no hemos investigado, no hemos dirigido bien nuestra observación de cuáles son los factores realmente que le están afectando. No le hemos favorecido o sugerido o supervisado, pues llevar una vida sana, una alimentación sana, hacer ejercicio, tener mejor movilidad, enseñarle a respirar mejor. Y a lo mejor de esa manera podríamos tener pacientes
diferente. Fíjense que me acordé que todavía, hace 15 años, cuando todavía trabajaba en el Seguro Social, voy a cumplir 15 años que me jubilé, hicimos un experimento interesante. Todos los niños que llegaban a veces acompañados de los abuelos, de los papás, etcétera, con una crisis, iba a veces hasta la madrina y la vecina por el niño, generalmente varón, los aislábamos de los familiares y todos mejoraban, nada más quitándole la presión ahí que tenían de ser el juguetito de todos ellos. Entonces, eso me da una idea de que hay repercusiones muy importantes simplemente de con quién vivimos, cómo vivimos, cuál es la interpretación del padecimiento y cómo somos capaces de responder a eso. Bueno, ya empezaron, gracias. Bueno, muchas gracias a Froilán Guerrero de la Ciudad de México. Dice que estuve bien y me felicita, muchas gracias, Froilán. Araceli Silva Angulo de la Ciudad de México. Dice, buenas noches a todos, doctor Lara, gracias. La plática inspira a ver con mayor atención a los padecimientos asmáticos, el cambio climático que afecta negativamente para estos problemas de salud. No sé si alguien más tenga algún comentario. Quiero agradecer acá comentarios de Aguascalientes, gracias al en otra plataforma, gracias al doctor Hermosillo. Pues bueno, creo que hemos llegado a el término del tiempo. Siempre me cuesta menos trabajo cuando hay un ponente que no sea yo, ¿verdad? Y estar moderando es más fácil. Pero mi mensaje final sería que nos preguntáramos si estamos haciendo las cosas bien, si consideramos que podemos hacerlas mejor. ¿Qué tan involucrados estamos en hacer medicina integral? O sea, que el paciente independientemente de la razón por la que vaya, ¿por qué no evaluamos su estado de salud general? Vemos pacientes, en el caso mío de asmáticos, niños de 6 años que pesan 60 kilos. Y uno dice, no, pues tiene un problemón ese niño, ¿cómo va a mejorar del asma si no baja de peso? Entonces, tenemos que ser más integrales, tenemos que tratar de involucrar en toda nuestra expectativa, en toda nuestra visión, incluso en las recomendaciones, pues el cambio climático, el favorecer la salud, la buena alimentación. Creo que haremos otra plática en breve acerca de los suplementos y su importancia en los padecimientos crónicos, especialmente inflamatorios. Creo que es un tema apasionante y muy importante. Espero que, pues, al menos haberlos dejado un poco inquietos con una visión diferente de todo el conocimiento que no dudo que lo tengan y que hagan un buen trabajo. Y a lo mejor esta plática les sirve para tener otra visión e incluir dentro de sus herramientas de trabajo y de sugerencia a sus pacientes, pues 2 herramientas fundamentales, creo yo, para el control del asma. Nos evitaríamos muchos problemas si utilizamos el cuestionario del control del asma y la flujometría. Con el flujómetro de su agrado, si ustedes quieren además incluir los valores que yo publiqué de sanos escolar, pues están a su disposición. Pues, sin más, por el tanto, quiero agradecerles a todos ustedes el favor de su presencia. Facebook también. Como estuve aquí ahora encargado de la videoconferencia, ya no estuve tanto al tanto de todo lo que se está diciendo en las diferentes plataformas, ni siquiera he checado mi teléfono, lo cual es bastante raro. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches.